entramos a una sección que es lo que va del capítulo 25, versículo 1, al capítulo 31, versículo 18. Esta sección es obra en su totalidad de la tradición yavista. En su forma actual data del periodo posexílico, o sea, cuando los judíos vuelven del exilio del exilio del destierro en Babilonia. O sea, estamos hablando siglo IV, V, ¿sí? Para que nos ubiquemos, ¿sí? Periodo persa, según el cuadro que les di, donde está la línea de tiempo de todo el Antiguo Testamento. Pero seguramente conserva algunos materiales primitivos. Estoy hablando como de redacción final, donde se le hicieron todas las ediciones, más que nada tomando el modelo de lo que terminó siendo el templo de Jerusalén, ¿no? Fíjense la particularidad, creo que ya lo dijimos cuando arrancamos con el libro del Éxodo, ¿no? Lo que Yahvé va a ordenarle a Moisés y al pueblo en los capítulos 25 al 31 será puesto en obra recién en los capítulos 35 al 40. Acá se van a dar las indicaciones de todo lo que hay que hacer. Se hará después. En estos capítulos se han fundido unos elementos cultuales, entonces, por lo que dijimos recién, antiquísimos, con ediciones de la comunidad israelita que fue creciendo, ¿sí? Y fue evolucionando en su culto, bueno, hasta la época en que terminó, donde se hizo la redacción final. La intención claramente es mostrar que la vida litúrgica de Israel se funda en la tradición de Moisés, o sea, esto, por lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Representa entonces la voluntad expresa de Dios para su pueblo, con referencia al culto, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, la liturgia del templo de Salomón en Jerusalén, la del santuario de Silo, que va a ser la primer capital del reino de Israel, ¿no? Como consigna el libro de Josué en el capítulo 18, y la del tabernáculo del desierto, aparecen como una misma institución divina concedida a Israel. ¿Sí? Empieza el capítulo 25 entonces con la aportación de los materiales. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla voluntariamente. Las ofrendas que recogerán son estas: oro, plata y bronce, púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí, lino fino y pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Con todo esto me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. En la construcción de la morada y de todo su mobiliario te ajustarás exactamente a los modelos que yo te mostraré. Una sección introductoria a todo esto que se viene para desarrollar después. Fíjense lo que dice el versículo 8, a pesar de que arranca el versículo 1, quiero hacer hincapié de entrada en lo que dice el versículo 8. Yahvé quiere habitar con su pueblo. Este es el objetivo. Y describe entonces la morada, lo que ellos llaman el Mishkan, la morada que desea con todos sus enseres, con todos sus detalles. Este es el sentido que tiene esta sección. Como Yahvé quiere morar con el pueblo, bueno, háganme el lugar donde yo habite. Este sería el tema. Bueno, en la fundición de los vasos y de todo lo de metal, digamos, del santuario se va a emplear oro, plata y bronce, dice. El colorante de las telas se obtenía de un crustáceo que vive en las aguas costeras de Fenicia. La primera cobertura del tabernáculo sería de pelo de cabra tejido por las mujeres, ya lo vamos a ver enseguida en el capítulo 26, y sobre ella se colocarían las pieles, estas que aparecen acá,
tal cual vamos a ver el procedimiento, va a venir ahora enseguida en el capítulo 26. Las pieles de tajas o tejones, según la traducción que tengan, la palabra que aparece en hebreo es tejashim, quizás se refiere a una especie de delfín que habitaba en el Mar Rojo. Podría ser. Si no es eso, no sabemos a qué se refiere. ¿Piel de qué animal? Bueno, y la madera de acacia era para el armazón del tabernáculo. Ya van a ver que la madera de acacia se va a usar para casi todo. Empezamos con el primer elemento, ni más ni menos que la arca. Vamos a leer del versículo 10 al 22. Tú harás un arca de madera de acacia que deberá tener 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera y pondrás alrededor de ella, en la parte de arriba, una moldura de oro. También le harás 4 argollas de oro fundido y se las colocarás en los 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Asimismo harás unas andas de madera de acacia, las revestirás de oro y las harás pasar por las argollas que están a los costados del arca para poder transportarla. Las andas estarán fijas en las argollas y no serán quitadas. En el arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho, y en sus 2 extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la tapa, y estarán uno frente a otro con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde allí, desde el espacio que está en medio de los 2 querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Bueno, tenemos acá ni más ni menos que la descripción de la famosa Arca de la Alianza, ¿sí? Era un mueble rectangular que en la Biblia del Pueblo de Dios tiene la costumbre de traducir a medidas nuestras, digamos, obvio, las medidas que aparecen en la Biblia, ¿no? Pero en la Biblia aparece de 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Se usa el codo para medir, el codo hebreo, que es la medida que va desde el codo hasta la punta del dedo medio. Esta es la medida. Equivalía a unos 45 centímetros para nosotros, por eso la traducción que hace el libro del Pueblo de Dios, ¿no? Debía hacerse de madera de acacia y recubrirse de oro por dentro y por fuera, una pieza valiosísima. En los extremos fueron colocados 4 anillas de oro macizo y por ellas se introducieron unas varas también doradas, pero de acacia, que servían de hecho para el transporte. No nos olvidemos que estamos hablando de un santuario móvil, lo que también se llamaba la tienda del encuentro, ¿no? Estos estaban todavía en camino. Entonces, esto tenía, todo tenía que ser desarmable, todo tenía que ser movible, transportable. La tapa del arca, que aparece en varias oportunidades en el texto, era conocida con el nombre de propiciatorio. No se sabe si este era el nombre originario para designar, además, semejante plancha de oro sólido, ¿no? Bueno, algunos opinan que el nombre le fue dado más tarde a causa del rito que se realizaba en el día de la expiación, cuando se rociaba la sangre de las víctimas sobre la tapa del arca, ¿no? Tal cual consta en el libro del Levítico, en el capítulo 16, versículo 15 a 16. En la literatura paulina, estoy hablando del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, Cristo recibe ese mismo nombre, hilasterión en griego. En Romanos, en la carta a los Romanos de Pablo, capítulo 3, versículo 25, dice, él, bueno, haciendo referencia a Jesús, ¿no?
fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre gracias a la fe. ¿No? Claramente está haciendo referencia a esto. Algunos críticos ponen en duda que el arca sirviera para guardar las tablas del Decálogo. Alegan la improbabilidad de que las tablas de la ley fueran escondidas en un arca, pero en realidad no es que fueran escondidas. Además, la investigación moderna ha demostrado que las alianzas del Próximo Oriente solían escribirse y luego también guardarse cuidadosamente para exponerlas cada tanto en circunstancias especiales con el fin de ratificar la alianza, esto que habíamos dicho hace un rato también, ¿no? Entonces no hay ningún motivo para pensar en eso. Habla de 2 querubines de oro situados en ambos extremos de la tapa del arca, ¿no? Que extendían las alas sobre el propiciatorio, dice. Hoy se sabe con certeza que los hebreos, en la representación visible de estos querubines, imitaron a sus vecinos paganos. Entre ellos, entre sus vecinos, estos seres desempeñaban el papel de divinidades menores que solían proteger los palacios o proteger los templos. En la literatura bíblica, los querubines aparecen en algunas oportunidades como manifestaciones visibles de los espíritus que sirven a Yahvé. Recuerdan en el capítulo 3, en el segundo relato de la creación, en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 4, versículo 24, aparecen mencionados los querubines, también van a aparecer en el Salmo 17, también van a aparecer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 10, aparecen de vez en cuando. En cuanto a la forma de los querubines, según los datos que nos ofrece la arqueología, se piensa en general que los hebreos imitaron probablemente a sus vecinos fenicios más que a los asirios. En ese caso, los querubines habrían sido leones alados con cabeza humana. Tendrían esa forma. El arca y sus querubines alados eran considerados como el trono de Yahvé. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, aparece esta identificación. De este modo, entonces, el arca tenía una doble finalidad. Como lugar de custodia para el Decálogo y por lo tanto como recordatorio constante de la alianza del Sinaí, por un lado, y como trono de Yahvé desde donde él se manifestaba a su pueblo y lo acompañaba y lo consolaba con su presencia. Tenía este doble fin, ¿no? el arca de la alianza. Ahora, fíjense la magnificencia y lo lujoso de esta pieza, ¿no? Esto otra vez, como hablábamos recién de la manifestación del monte Sinaí, dio obviamente para decir, vamos a buscar esa joya arqueológica que debe estar escondida en algún lugar, ¿no? Indiana Jones, un poroto, al lado de esto. Bien, sigamos adelante. Leo del versículo 23 al 30, siempre en el capítulo 25. Ahora es el caso de las indicaciones para la mesa de los panes de la ofrenda. Dice así: tú harás además una mesa de madera de acacia de 1 metro de largo por medio metro de ancho y 75 centímetros de alto. La recubrirás de oro fino y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le pondrás un borde de 1 palmo de ancho y adornarás todo el borde con una guirnalda de oro. Después harás 4 argollas de oro y las ajustarás a los 4 ángulos que forman las 4 patas de la mesa. Las argollas estarán bien cerca del borde, a fin de que sirvan de sostén a las andas que se usarán para transportar la mesa. Harás las andas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Ellas servirán para transportar la mesa. También harás fuentes, vasos, jarras y tazas de oro puro para las libaciones. Y sobre la mesa pondrás los panes de la ofrenda que estarán siempre ante mí. Bueno, al igual que el arca, esta mesa
debía construirse de acacia, recubrirse de oro y también era casi de las mismas proporciones, más o menos. Sobre ella debía permanecer siempre el pan de la presencia. La víspera del sábado se colocaban sobre la mesa 12 piezas de panásimo y ahí debían permanecer hasta ser reemplazadas por otras la víspera del sábado siguiente. El Antiguo Testamento emplea varias expresiones para designar este pan. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, aparece a veces como el pan de la presencia o a veces como el pan santo. En el libro de los Números, capítulo 4, versículo 7, aparece con el nombre de pan perpetuo, pero siempre, digamos, todas esas denominaciones se refieren a lo mismo. Su simbolismo más probable era un reconocimiento de la continua protección y cercanía de Yahvé para con su pueblo, ¿no? La antigüedad de estas prácticas está atestiguada por el famoso incidente de David y Ahimelech en el primer libro de Samuel, capítulo 21, del 3 al 6, cuando Ahimelech le da a David y a sus compañeros los panes consagrados para comer, porque no tenían otra cosa para comer y sin embargo le da los panes consagrados, ¿no? Ese texto, además, es citado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 4, en el relato de las espigas arrancadas en sábado por los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan que le reclama cómo tus discípulos arrancan las espigas siendo que es sábado, que no se podía hacer ninguna actividad? Y entonces Jesús apela al dato de miren lo que hizo David en caso de necesidad, que comió incluso de los panes de la presencia, ¿no? Mirá si mis discípulos no van a poder arrancar espigas en sábado si el tema es comer, ¿no? Bueno, la referencia es a este texto que se refiere a estos panes, digamos, ¿no? Seguimos con el candelabro, ¿no? Capítulo 25, versículos 31 al 40. Harás asimismo un candelabro de oro puro, tanto la base y el tronco del candelabro como los cálices, los botones y las flores que le servirán de adorno. Serán forjados a martillo y formarán una sola pieza. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de estos brazos tendrán 3 adornos en forma de flor de almendro, los 3 con un cáliz, un botón y una flor. El tronco del candelabro, en cambio, tendrá 4 adornos de esa misma forma distribuidos de esta manera. Un botón irá debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, el otro estará debajo de los 2 siguientes y un tercero debajo de los 2 últimos. Los botones y las flores formarán una sola pieza con el candelabro y todo estará hecho con un solo bloque de oro puro forjado a martillo. Después harás 7 lámparas y las dispondrás de manera que envíen la luz hacia adelante. Las tenazas para arreglar los pabilos y sus platillos serán de oro puro. Para hacer el candelabro y todos estos utensilios se empleará un talento de oro puro. Y ten cuidado de hacerlo conforme al modelo que se te fue mostrado en la montaña. Bueno, a ver, esta confusa descripción se ha desconcertado durante mucho tiempo a los investigadores. Un estudio del candelabro del templo de Herodes, representado en el arco de Tito, puede ayudarnos a entender lo que se describe aquí en esta breve sección. Este es el arco de Tito, que está en la misma sección donde está el Coliseo. Según cómo está esta fotografía, el Coliseo está justito al lado, lo que pasa es que en esta fotografía no lo toma. Bueno, en un detalle del arco de Tito aparece el candelabro que está describiendo nuestro texto. El candelabro, fabricado de oro macizo, dice, debía pesar un talento. Un talento son 32 kilos de oro. Es una barbaridad. Del tronco central, entonces, dice, salían hacia arriba
3 brazos por cada parte. Tanto el tronco como los brazos tenían unos adornos parecidos, dice, a cálices de flor de almendro. Y en lo alto del tronco y de los brazos había 7 lámparas que probablemente serían de cerámica. En las excavaciones de Tel Beit Mirsim se encontraron lámparas de cerámica con orificios para 7 mechas que pueden datarse hacia el 900 a.C. Lo que no queda claro en este texto es la finalidad que tenía este candelabro, ¿sí?